programa de hoy se llama 10 minutos. No significa que voy a predicar en 10 minutos porque eso es imposible para mí. Ok, pero hoy termino. Esta no es parte de la conclusión de la serie, la miniserie que hice de libertad, pero pudiera ser, al final sí. El domingo entrante vamos a empezar una serie de 10 semanas acerca del libro de Apocalipsis. El título de la serie se llama El Rey Regresa. The King is back. He's coming back. Va a ser 10 semanas de Apocalipsis. Hoy Pastor Ben hizo la introducción allá. Recuérdense que nosotros en series yo voy atrás de él una semana y está buenísima. Entonces, si usted quiere saber lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos, más en estos tiempos que estamos viviendo, pues le recomiendo que esté aquí por las 10 semanas y que no se la pierda. Tengo preguntas, voy a empezar, hoy voy a terminar rápido. ¿Cuántos aman a Dios? Muy bien. ¿Y cuántos saben que Dios los ama? Siguiente pregunta, ¿cuántos han experimentado de verdad en su vida el amor de Dios? ¿Seguro? Ok, muy bien. ¿Y cuántos saben que Dios tiene planes de bendición para darle futuro y esperanza? ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cuántos saben que Dios nos ama tanto que dio la vida de su único hijo por nosotros? Todo eso es verdad. El problema es cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Puede haber un momento en tu vida en que te encuentres experimentando una pérdida. Pérdida de un ser querido, pérdida financiera, pérdida de trabajo, pérdida de un hijo que se va rebelde y se pierde. Puede ser que estés experimentando una dificultad de salud, un tema de salud en tu familia. Puede ser que estés experimentando un problema inmigratorio con la temporada que estamos viviendo. Puede ser que estés experimentando un problema mental, que haya estrés, ansiedad, tristeza, desesperanza en tu vida. Todos experimentamos momentos difíciles. Yo no sé si esa es tu situación hoy, pero eso es posible en cualquier ser humano y en los hijos de Dios también. El hacernos hijos de Dios no nos libra, no nos hace exentos de situaciones difíciles. Ahora, hay algunos, voy a hablar por otras iglesias donde yo estuve en Miami, hay algunos que en medio de esa situación vienen a la iglesia el domingo para sentir alivio, para recargarse, para tomar un aire y decir, a ver si mañana el lunes empiezo y hasta cuándo me dura la gasolina. Hay algunos que vienen así, hay algunos que piensan que la iglesia o la reunión dominical es un, ¿cómo se llama? Un alivio, algo para sentirme bien. Y en cierta manera sí. Ustedes saben, yo no soy un predicador motivacional. Yo soy un predicador que motiva con la palabra de Dios, que es diferente. Yo le puedo a usted dar 10 ideas de cómo llevar su matrimonio, pero le puedo enseñar mejor cómo Dios dice que usted lleve su matrimonio. Mi tarea como predicador es traer la palabra de Dios a su iglesia y que el Espíritu Santo a través de su palabra le hable a cada uno de ustedes en su corazón y decida lo que tiene que hacer. Pero la motivación de venir a la iglesia no es sentirse bien. O no es haber tenido una semana tan terrible y que hiciste tantas barbaridades, te equivocaste y pecaste tanto. Ay, Señor, voy a ir a ver si me arrepiento y tú me perdonas. Eso es religiosidad. Dios te perdonó ya todos tus pecados. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. No quiero decir que sigas pecando porque ya te perdonó, porque la paga del pecado tiene consecuencias. Es muerte y tiene consecuencias. Quiere decir que nosotros, entendiendo que somos pecadores y que aún así Él nos amó y nos perdonó, por retribución, por gratitud a lo que Él hizo por nosotros, nosotros decidimos caminar una vida diferente. Caminar obedeciéndolo. Ahora, si esa es tu situación hoy, estás en dificultad, en crisis, en pérdida, en ansiedad, en desesperanza, agobiado, fregado.com.net, todo lo que quiera. Quiero recordarte una promesa que está en la palabra de Dios. ¿Viste? No te voy a motivar yo. Te voy a refrescar una promesa que hay en la palabra de Dios a través del profeta Isaías para su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Dice así el libro de Isaías, capítulo 43, verso 18 al 19. Ay, qué rico está esto hoy aquí, Señor. Tal si cierra sus ojitos y oramos. Súbele al pianito.
Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad, que es viva, que es poderosa, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Nunca regresa vacía. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos cuida, nos guía, nos instruye, nos enseña, nos redarguye y nos da poder propio, poder y dominio propio, Señor. Señor, abre los corazones de mi familia aquí. Que la semilla que tú me has ordenado sembrar hoy dé fruto, Señor. Y podamos vivir vidas diferentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la promesa. Isaías 43, 18 al 19. Olviden las cosas de ayer. Ya no vivan en el pasado. Ya no vivas en el pasado. Es que yo, es que ayer ya no vivas en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo camino en el desierto y río en lugares desolados. Yo no sé usted, pero en un momento difícil debes reclamar una promesa de Dios para tu vida. Señor, estoy ahorita desesperado. No sé qué va a pasar, pero tu palabra dice que tú estás abriendo camino en el desierto y que tú estás regando donde hay sequedad. Que donde no hay esperanza, tú eres mi esperanza. Que donde no hay futuro, tú eres mi futuro. Y que tu promesa es que nunca me vas a abandonar. Amén. Ahora, hay un pasaje en la Biblia. Yo soy capellán y soy pastor. ¿Sabían eso, no? Que soy pastor. Y entonces hay una regla en la capellanía, que es que cuando hay una persona en pérdida, cuando iba, por ejemplo, a un hospital o a celebrar funerales o algo así, imagine una persona que se le acaba de morir la mamá, que lo acaban de echar del trabajo y que está sin papeles. Está dura la situación para esa persona, ¿sí o no? Estoy contando un caso de la vida real. Y venga el capellán, el pastor, y diga: tranquilo, todo va a estar bien. Duro, ¿no? Yo no le puedo decir eso a una persona. Si todo está mal, ¿cómo le va a decir todo va a estar bien? Aunque sé que va a estar bien. Porque dice la Biblia en el libro de Romanos, lo dijo Juancho en medio de la alabanza, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Pero aún ese versículo no se lo puedo decir a una persona en pérdida. En ese momento lo que la persona necesita es compañía, un abrazo, voz de aliento, pero no, tranquilo, deja de llorar, que todo va a estar bien. Y tú amas a Dios y la Biblia dice que para ti que amas a Dios todo va a estar bien, cuando en ese momento todo está mal. ¿Me están entendiendo? Pero el profeta acaba de decir que no vivamos del pasado, que hay plan, que hay futuro, que Él va a abrir camino. El problema es que cuando estamos en las situaciones difíciles, uno no ve sino la situación. ¿Te duele? Ay, me duele. Me voy a caer, me caigo. Ay, la migra. Ay, la guerra. Ay, la gasolina está a 4. Ay. Y andan mirando todas las... Mi marido me va a dejar, mi mujer me va a abandonar. Y andan mirando todas las situaciones y se te olvida que el final, según Dios, es diferente. Pero en el momento de la dificultad es complejo. Ahí es donde viene la fe. Ahí es donde la fe ve lo que los ojos no pueden ver. Esa es la fe de los hijos de Dios. Creer lo que Él ha dicho a pesar de. ¿Me están entendiendo? ¿Saben por qué se llama 10 minutos la prédica? ¿Quieren que les diga por qué? Más tarde les digo. Les voy a decir ya pues. Imagínense que usted llega a una película que alguien le recomendó. Porque la gente recomienda películas, ¿no? Yo era buenísimo para recomendar películas malas. Cuando iba a una película y salía bien mala, a todos mis amigos les decía: buenísima, tienes que irte a ver. Esto que era un garrotazo, salía uno con un chichón aquí de lo mala que era la película. Pero imagine que usted llega a esta película
Usted compra su ticket y sabe que aquí en los Estados Unidos es diferente que en Colombia. En Colombia usted compra su ticket y tiene derecho a esa función. Y termina la función y se tiene que salir del teatro. Aquí no, aquí usted compra su ticket y usted llega tarde, usted se puede quedar y esperar el siguiente turno y vuelven y dan la película. ¿Sabían eso o no? Vayan al cine para que aprendan. Y entonces, sí, usted llega tarde. Entonces, imagine que usted llega a la película que le recomendaron, que de verdad es buenísima, porque ese amigo no es tan malo como yo, de verdad le recomendó una buena película. Usted llega y cuando llega y se sienta, solo quedan 10 minutos de la película. Y esos 10 minutos son impresionantes porque usted ve el héroe rescatar a los perdidos, la pareja que por fin se juntó y fueron felices, el niño pobre que no tenía esperanza y se volvió rico y famoso. Usted ve el final de la película y dice ¡wow! Pero usted no sabe el resto. Entonces usted, como puso el ticket para la siguiente ronda, se queda y espera que empiece la película, y los 50 o 60 minutos antes que usted se perdió, empieza la película y usted empieza a ver la tragedia. Cómo ese héroe es apabullado por el enemigo, cómo esa pareja es violentada, abusada, violada, cómo robaron a los papás. Ve toda la tragedia, toda la crisis, todo el dolor, toda la pérdida, todo lo malo que sucedió en la película, pero usted ya sabe el final. Usted ya sabe que en los últimos 10 minutos la historia cambia, empieza una nueva página, una nueva historia, un nuevo amanecer. ¿Me están entendiendo? Te tengo una noticia. Lo que estás viviendo hoy tiene 10 minutos finales. Y ese momento va a llegar. Yo no sé cuánto dura tu película. Yo no sé cuánto llevas en pérdida. Yo no sé cuánto llevas en insomnio sin dormir. No sé cuánto llevas enfermo. No sé cuánto llevas preocupado por la migra. No sé cuánto llevas sufriendo en tu matrimonio. Pero te tengo una noticia. Hay 10 minutos. Hay 10 minutos al final que la historia va a cambiar, porque ese es mi Dios. El Dios que yo conozco me prometió que lo que Él empezó no lo iba a dejar igual, que Él completaría la obra que comenzó en mí, que tiene planes de bendición, futuro y esperanza, que desea que yo sea prosperado como prospera mi alma, que desea que yo viva en una comunidad donde levantemos juntos su nombre. Hay 10 minutos donde tu historia va a cambiar. Amén. Oramos y nos vemos el siguiente domingo. Póngase de pie. No, mentiras, tranquilos. Esta era la introducción. Pero hasta ahí está suficiente, ¿sí o no? ¿Qué estás perdiendo? ¿En qué tragedia estás hoy? Cuéntame tu tragedia y yo te voy a recordar los 10 minutos que faltan. ¿Sí ves cómo es la vida? Pero uno en medio de la tragedia solo ve tragedia, no ve el final. Pregúntale a Dios. Es como la historia de José. La historia de José me apasiona porque José tuvo el sueño. Todos saben la historia de José. Si no la sabe, léala. Y entonces, claro, nosotros leemos la historia de José y sabemos el final. Pero José sufrió 14 años. Los hermanos lo venden. Lo querían matar. Lo venden. Luego es acusado injustamente de acoso sexual. Luego es metido preso, olvidado en la cárcel por sus amigos, y pasan como 14 años si la memoria no me falla. Pero José sabía que un momento, 10 minutos, su historia iba a cambiar. ¿Sabe por qué José sabía? Porque en toda la historia José no se quejó. José no era como usted y como yo. Ay, Señor, esto está muy duro. ¿Qué hago? ¿Sabe que la gente que vive en quejabanza no conoce el final de su historia? O conoce un final que no es el que la Biblia promete para nosotros, sus hijos. Hay 10 minutos finales, hermano, donde la historia cambia. Entonces tengo varias historias de 10 minutos. Las compartimos y nos vamos, ¿vale? Ok, esta es la primera. El primer punto se llama: la persecución te posiciona. ¿Te está persiguiendo la migra? Prepárate. No para que te cojan, sino porque Dios te va a posicionar en algún lugar.
Yo no sé por qué hablo tanto de la migra. Me acuerdo en Miami cuando estábamos en aquella iglesia. Habíamos como 30 indocumentados. Y un día entramos por la puerta y dijimos, la migra, la migra. Eso no va a pasar aquí. Esta es la historia del rey David. El rey David fue ungido a temprana edad. Era un pastor de ovejas, peleaba con lobos, con leones. Pero del momento, con osos, pero del momento que David fue ungido a que fue coronado como rey, vivió una historia muy compleja. Muy compleja. Porque ser pastor de ovejas en aquella época no era tan fácil. Los lobos, los leones, las fieras, el calor del desierto. Todo lo que David tuvo que experimentar durante esos años. Pero hay una historia en la primera carta de Samuel, capítulo 22, verso 12. El rey Saúl quiere matar a David. Y David tiene que huir a la cueva de Adulán. ¿Se acuerda de esa historia? Imagínense la cueva. Yo me imagino que la cueva de Adulán para David era como hoy en día vivir en un tráiler de metal aquí en Dallas sin aire acondicionado. ¿Ustedes se han metido un tráiler de esos? Un RV, un tráiler metálico, sin aire en verano. Yo creo que así era la cueva de Adulán en verano. Y en invierno, un frío. Entonces David huye, imagínense, no había baño. Esa cueva debería apestar, hermano, a miaos y a lo otro. Moscos, serpientes. O sea, David estaba fregado, hermano. La cosa estaba difícil. Y además lo iban a matar. Piensen en eso. Es que uno, ay, el rey David, no, David danzaba. Y el rey más glorioso del pueblo, sí, pero ¿y todo lo que sufrió? ¿Ves? Sufrió tanto, pero al final la película cambió. Y la primera carta de Samuel, capítulo 22, verso 12, dice así. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y vino a ser jefe sobre ellos, y así y había con él unos 400 hombres. O sea, David está fregado y se le unen 300 o 400 bandidos. Ladrones, fregados, endeudados, tristes, más perdidos que en el día de la madre. O sea, terrible. Imagínense la galladita que tenía David. Eran los peores de la sociedad. Estaban huyendo porque debían, y si no pagaban se volvían esclavos. O sea, ¿se dan cuenta de la película de David? Los primeros 50 o 60 minutos de la película están graves. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con David? ¿Cómo terminó David? Siendo el rey más glorioso, más victorias del pueblo de Israel, alabado y ovacionado por el público, con sus 400 bandidos que se convirtieron en el ejército de David. Y fue David el rey más glorioso, dice la Biblia, del pueblo de Israel. En un momento, después de la persecución, Dios posiciona a David. Te están persiguiendo. Tal vez te está persiguiendo tu mente. Tú mismo te descalificas y tu mente te tiene, no puedes, no soy capaz, esto no es para mí, yo vivo solo, nadie me ama. Es tu mente la que te está persiguiendo. Pues hay un momento en que tu mente, si tú le das permiso, va a ser liberada, va a ser sanada y Dios te va a posicionar. La persecución nos posiciona, hermanos. Si nosotros permanecemos firmes a pesar de la dificultad, seguimos amando a Dios, seguimos creyendo en sus promesas y permanecemos firmes, es muy posible que después de la persecución Dios te posicione. Dios te está entrenando. Dios no te está desechando. Tal vez te están persiguiendo y dices, ay Señor, ¿por qué permites que me persiga? Y Dios te dice, porque te estoy entrenando para algo mejor. Espera los 10 minutos finales. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? David, lo van a matar, está en la cueva, rodeado de bandidos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
La persecución no va a cancelar lo que Dios ya declaró en tu vida. La persecución no removió la unción que había recibido David a corta edad para que fuera rey de Israel. La persecución te posiciona. Segundo punto, hoy voy súper rápido. La traición puede ser lo mejor que te pueda pasar. Un amigo te robó la plata, puede ser lo mejor que te pueda pasar. Tu mujer te puso los cachos, puede ser lo mejor que te pueda pasar. Fue tu marido el que te los puso, fue lo mejor que te pueda pasar. Pastor, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Irónico estoy siendo? ¿Sarcástico? ¿Cruel? ¿Le muestro? Que la traición puede ser uno de los mejores momentos que Dios utilice para cumplir el propósito que tiene para ti en tu vida. No estoy diciendo que es un patrón. No vayan a salir aquí diciendo, uy, en esa iglesia predican que uno lo tienen que traicionar para cumplir propósito. Sí, porque hay loquitos que se montan en el video. O sea, sacan el texto de contexto y lo vuelven un pretexto para volverlo una doctrina. No, yo estoy tomando un ejemplo bíblico y ahora les voy a dar un ejemplo de mi vida para que ustedes vean una historia de mi vida interesante de traición. ¿En serio que uno lo traicionen para que Dios lo use? Ok, eres el menor de los hermanos, eres bien bonito, eres el más inteligente y eres el hijo de papi y mami, el consentido. Y tus hermanos por causa de eso te odian, te cogen, te meten en un foso para que te coman las hienas, te van a matar, deciden que no, te venden como esclavo. Hoy en día sería que tu mamá o tus hermanos te secuestren, te venden como esclavo a una caravana de mercaderes, llegas a Egipto, un país que no conoces, de lengua que no hablas, te vuelves la mano derecha de Potifar, el dueño del ejército, pero eras un sirviente. La esposa de Potifar te acusa de que la vas a violar y te meten preso injustamente. Todo eso es traición, traición de los hermanos, traición de la esposa de su jefe. Te meten a la cárcel, manejan la cárcel, Dios te prospera y ahora tus amigos a los cuales les revelas un sueño que se le cumple, te hacen una promesa y te traicionan, te olvidan. Tercera traición para José. Traición tras traición tras traición. ¿Y saben cómo terminó los 10 minutos de la historia de José? Verso número 20 del capítulo 50 del libro de Génesis, cuando José se revela a sus hermanos, los que lo traicionaron. Hay algunos de ustedes que no se hablan con sus hermanos, o con su mamá, o con su tío, o con tu vecino porque te mató el gato. ¿Qué sé yo? Sí, así somos. Esa traición, Dios la quiere usar. Pero no te has dado cuenta, piensas que esa es tu película, que esa es tu vida. Verso 20 del capítulo 50 del libro de Génesis, cuando José se revela a sus hermanos, los que lo vendieron. Eran hermanos de sangre. ¿Tú te imaginas vender un hermanito tuyo, Daisy? ¿Cuánto te darían por él? Hey, es que nosotros pasamos las historias de la Biblia muy rápido. Ese man estaba sufriendo, hermanos. Duro. Y el verso 20, tercera vez del capítulo 50 del libro de Génesis, dice así: vosotros, le dice José a los hermanos, pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¡Ja! O sea que si los hermanos de José no lo traicionan, lo cual es mentira porque la historia yo no la puedo cambiar, Dios la escribió así. La traición de los hermanos fue lo que Dios utilizó para propósito de José de alimentar a la humanidad. Una traición no es el fin de la película. La traición puede ser lo mejor que le pase a un ser humano para que pase todo el proceso de dolor, de pérdida, de duelo y finalmente por sostenerse y mantenerse confiando en Dios, Dios dice, este está listo para la tarea que yo le tengo. Pero muchos nos quedamos en la traición. Ay, no, es que me dijo, ay, es que me hizo, ay, es que... Y nos quedamos pegados en la película, hermanos. No dejamos que avance la cinta. La traición puede ser lo mejor que le puede pasar a un ser humano. No digo que sea lo mejor. Si es propósito de Dios, tal vez sea lo mejor. Entonces no vaya a salir por aquí, ay, alguien que me traicione, porque es lo mejor que me puede pasar.
Lo que otros hicieron o están haciendo para destruirte, Dios lo va a usar para bendecirte. Pero nos quedamos en los 50 minutos iniciales. Hay gente que es al revés, no entra y a los 50 minutos dice, esa película está muy difícil, se sale y se pierde el final. La parte buena, 10 minutos, me quedan 10 también a mí. Y punto 3 y último, el temor es una tierra fértil para Dios. ¿Cuántos tienen miedo? No alce la mano. Todos tenemos temores, es normal. El problema es si estás esclavo de ese temor. Si ese temor te desenfoca de andar en los propósitos de Dios. Si ese temor te inhabilita o te hace disfuncional en tus relaciones. Temor a quedarse solo, sola, temor a enfermedad, temor a la muerte, temor a que un hijo se pierda, temor a la migra otra vez. ¿Hay algún oficial de ICE aquí que trabaje aquí en la iglesia o no? Un día Vivi y yo no teníamos papeles todavía, éramos hindús. Y nos fuimos a Ontario, California a dar un entrenamiento. Entrenamos como 50 parejas de líderes. En la clase de ayer justamente los entrenamos. Y entonces llegamos al counter de la aerolínea y pasamos todo y nos sentamos ahí al frente cuando sale por el altavoz. Passenger Viviana Gill. Amor, ¿te llamaron? Imagínate el padre Colombiche ahí sin papeles y lo llamen a uno. Preséntese al counter de la aerolínea. Amor, que te presentes al counter. Anda vos sola porque yo me quedo por si algo. Y entonces vamos al counter y hay dos policías de altos de una cancha de basquetbol, hermano. Unos manes así. El pastor ven a un chiquito al lado de esos manes, eran así, dos policías grandotes. Y se quedan mirándonos y le dice a mi esposa, ¿Are you Miss Jill? ¿Es usted la señora Hill? Sí. Y yo, sí, es ella es yo. Y el man mira como un papá y dice, no, it's okay, you can leave. Está bien, usted se puede ir. Bueno, fuimos y como unos 20 metros más atrás, yo digo, no, amor, yo quiero ver por qué te llamaron y me devuelvo. Y le digo al policía, hey, excuse me, mi colombiche inglés. Excuse me, sir. ¿Qué pasó con ella? Y entonces el policía me dice, no, es que hay una persona de apellido Hill que estamos buscando y parece que iba en este avión, en este vuelo. Pero no era ella. Pero hay momentos en la vida, hermanos, que uno tiene que confiar, o hay momentos, uno debe confiar más en el poder de Dios que en el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el verdadero amor? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y si a uno lo arrestan, me voy como José para la cárcel y ya, para nada. Cuando uno tiene el propósito de Dios claro en su vida, Dios lo cumple donde sea. En el palacio o en la cárcel, Dios lo cumple donde sea. Las arañas están en los dos lugares, en el palacio y en la cárcel, dice la Biblia. Entonces, el que es esclavo del temor, si estás sufriendo de temor, te tengo una noticia, ponme el tercer punto ahí. El temor es el terreno, es una tierra fértil para Dios. Pastor, ¿usted de dónde sacó eso? Dice la Biblia la historia de un señor que se llamaba Gedeón. Gedeón le da miedo porque los madianitas los lincharon, les ganaron. Entonces Gedeón va y se esconde también en una cueva, era como primo de David. O se testearon en WhatsApp, hey, hay una cueva allá para así, venite para acá. No, es otra historia. Pero entonces Gedeón se va huyendo, se mete en una cueva. Israel era oprimido por los madianitas, eso está en Jueces 6. Dios llama a Gedeón, le hace aparecer un ángel y le dice en Jueces 6:11, le aparece la famosa frase, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, el man está atemorizado, escondido en una cueva, no quiere salir de ahí. Y Dios le manda un ángel y le dice, varón esforzado y valiente. La otra versión dice, valiente guerrero. Yo me imagino, hermano. Y que Dios le diga, valiente guerrero. ¿Yo? Entonces Gedeón
que no es bobo, le pide una señal a Dios. Y vienen las dos señales famosas del mantito seco y el mantito mojado, etc. Y luego, en el capítulo 7 del libro de Jueces, le recomiendo que lo lea. Mire lo que Dios hace con el cobarde, que está, casi digo una palabra colombiana que suena re mal, que está muy asustado, metido en una cueva, orinado el susto, voy a decirlo así. Y Dios le dice, valiente guerrero. Y entonces Gedeón, dice la Biblia que Dios le dijo, un momentito, para que usted, el pueblo de Israel, no se lleve la honra, te voy a reducir el ejército. Entonces mire lo que hace Dios con Gedeón. Capítulo 7, verso 1 al 8. El Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Ellos vinieron y de los primeros que había, Dios le quitó 22,000. Dijo, estos 22,000 se quedan porque son cobardes. Quedaron 10,000. Entonces dijo, estos 10,000 mételos al agua. Y los que, algunos se van a chapucear agua y otros van a lamer el agua como perros. Dijo, los que lamieron el agua son 300. Con esos 300 vas. Y el cobarde, en vez de ir con 22,000, con 300 ganó la guerra. Porque el temor es el mejor terreno donde Dios va a coger y va a sacar una valentía sobrenatural que tú y yo solo no podemos hacer. Lo vil y menospreciado, lo débil escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. ¿Tienes temor? Espera que Dios te hable, prepárate porque Dios te va a posicionar en un lugar donde vas a decir, ay, antes yo era esa gallina, mira, y ahora soy un águila poderosa en el Señor. El temor es tierra fértil para que Dios haga algo contigo. Pero hay gente que se queda en el temor. Ay, no puedo, ay, qué miedo, ay, pero yo soy hijo de Dios, del Dios que todo lo puede, pero ay. No, eso es un mensaje cruzado, hermanos. No me va a dar piedra. El resto de historia, Gedeón ganó. Y vaya cómo ganó. Le hace la historia, no tuvo que hacer nada. Dios lo hizo. Ajá. Voy a solamente escribir otros famosos fregados.com de la iglesia, perdón, de la historia de la Biblia, para que usted vea cómo la historia no se quedó ahí, sino que al final, en los últimos 10 minutos, todo cambió. ¿Conocen un man que se llama Job? ¿Cómo terminó la historia de Job? Job perdió sus bienes, sus hijos, su salud, sus amigos ¿cómo se dice? Lo chantajearon, su mujer lo desgració. Pero Dios, en el capítulo 42 del libro de Job, dice así, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía, y todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebrar con él un banquete. Eso sí, cuando uno tiene plata, todo el mundo viene. Cuando está fregado, todos se van. ¿Sí o no? Todos abandonaron a Job. Y ahora que Dios lo restaura, le da el doble y vienen todos al banquete. Otro. ¿Seguimos? La enseñanza de Job es que la tragedia no es el final. Es muchas veces el escenario donde Dios revela su fidelidad y el cumplimiento de sus promesas. Van 4, ¿no? David, José, Gedeón. ¿Sigo? Tengo una mujer. Job, van 4. Tengo una mujer también, porque las mujeres son las mujeres. Ella se llama Esther. A mi esposa le gusta ese personaje. Esther arriesga su vida al presentarse delante del rey sin autorización, lo cual era digna de muerte. Tesa, ¿no? El pueblo judío estaba sentenciado a muerte. Y Esther se llena de valor, se presenta, y Dios usó a Esther para interceder, y el pueblo de Israel fue librado de la destrucción. Una mujer berraca, valiente, que no le temblaban las piernas, tenía pantalones. Esther. ¿Cuántas Esther hay aquí?
Eso. Tengo otro personaje. Esther dice en el capítulo 4, verso 14, y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. ¿Quién sabe para qué Dios te quiere usar, Esther? Tengo otro. Ya voy a terminar de predicar. Daniel. Daniel fue acusado injustamente y enviado al foso de los leones. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Y qué hizo Dios? Se le apareció y le cerró la boca a los leones. Y Daniel ahí fresco, jugando con los leones como que fueran gaticos de peluches. Y hay gente aquí así. Bueno, aquí no, en la otra iglesia digo. Que están ahorita así en medio de una jungla que... Dios puede hacer lo mismo que hizo con Daniel. ¿Por qué? Si yo no soy Daniel, no, pero es el mismo Dios. El de ayer, hoy y siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. La fidelidad de Dios puede hacer, tal vez que no te saque todavía la fosa, pero que le cierre la boca al león, para que no te haga nada. Tengo otro. Tengo muchos amigos hoy. Sadrac, Mesac y Abednego. No le pongas hacia tu hijo, por favor. Los lanzaron al lago de fuego por no adorar la estatua del rey Melquisedec. ¿Era? O se me olvidó el nombre del rey. Me perdonan por esa. Los meten en el lago de fuego. Le metieron más candela. Hoy sería un fry dry, un horno air fry. Le meten doble candela para que los tres desgraciados que desobedecieron la orden del rey se achicharraran. Y dicen que los manes que estaban cuidando el horno se quemaron afuera. Y desde allá otros veían y no eran tres, eran cuatro los que estaban adentro. El cuarto o era un ángel o era Jesús, tómelo como quiera. Pero dice la Biblia que ni aún el cabello de sus ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Estás chamuscándote hoy? ¿Estás echando humo por las orejas? Dios te puede rescatar del horno de la desesperación. Tal vez Dios no evite el fuego en tu vida hoy, pero te pueda proteger de él. Como hizo con, ¿cómo se llaman estos manes? Sadrac, Mesac y Abednego. Tengo otro. Ya voy a terminar. El hijo pródigo era el menor de la familia, desperdició la herencia, se fue a emborrachar con prostitutas, derrochó todo, avergonzó el nombre de su padre, de todo. Y cuando él regresa, el padre, dice la historia, que lo vio a lo lejos. Y el padre, que era el ofendido, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó. Le puso sandalias, capa, anillo e hizo una fiesta. Y muchos de nosotros hoy estamos pródigos. Nos hemos alejado del Señor porque hemos cometido errores y pensamos que Dios nos va a castigar por haber pecado y por habernos equivocado, y andamos lejos del Señor huyendo, y Dios te está extendiendo los brazos, está saliendo a tu encuentro como este padre salió al hijo pródigo y te dijo: hijo amado, sabía que habías muerto, pero has regresado a la vida. Hermano, tu pecado no te descalifica, tu pecado te calificó para ser rescatado. Ahora sí, deja de estar pecando. Eso es abuso de la gracia. 6666. Salvo siempre salvo. Pare de sufrir. Tengo dos más y termino. ¿Listos? Pedro, hablé de él hace 3 semanas. Pedro el bocón, el metepatas, el que niega a Jesús 3 veces. Deshonró a su Señor, el nombre de su Señor. Jesús lo restauró. Y Pedro, después de ser el bocón, el poco letrado, el pescador maloliente, el que niega al Señor, en Pentecostés, Dios lo usa y echa un sermón que se convierten miles en un solo sermón, sin parlantes, sin aire acondicionado y en un campo abierto. Sin WhatsApp. Mira lo que el pastor está diciendo. Nada. ¿Sigo? ¿Cuántos de nosotros negamos a Dios, a Jesús, como Pedro?
No, yo no. Cada vez que tú dices que Jesús no puede resolver tu problema, estás negándolo. Estás diciendo que Él no es Dios, porque Dios sí es todopoderoso. Entonces, cuando tú te enfocas en tu problema y que Dios no lo puede resolver, estás diciendo que Él no es todopoderoso, estás diciendo que Él no es Dios, lo estás negando, como hizo Pedro. Pero Dios usó a Pedro. Y el último, y les voy a contar mi historia. La cruz de Jesús. Jesús, el más bello de todos. El carpintero flaco, barbado, quemado, maltratado, abusado, rechazado, avergonzado, traicionado, negado. Acusado injustamente, muere en la cruz. Pero al tercer día, se levantó. Caminó en la tierra 40 días, más de 400, 500 personas dan testimonio de eso. Subió al cielo, ascendió y está sentado a la diestra de Papá Dios, intercediendo por ti y por mí. Y compró un lugar, una morada celestial, para que un día, cuando partamos de este planeta, estemos allá para siempre. Al que el mundo atropelló, violó, acusó injustamente, aquella tragedia romana se convirtió en el acto más glorioso de la historia de la humanidad. No sé si hoy en tu vida hay muerte y pérdida, pero antes de la resurrección está la muerte y después de la resurrección está la gloria. 10 minutos, te faltan 10 minutos. Quiero contarles mi historia de mis 10 minutos. Mis 10 minutos con ella los estamos experimentando ahorita. Estamos experimentando la mejor etapa ministerial de nuestras vidas. La mejor etapa familiar, disfrutando mis hijos, viendo servir al Señor, disfrutando mis nietos. Por primera vez en 30 años sirviendo al Señor, yo estoy devengando un salario de la iglesia haciendo lo que me apasiona. Cuando uno hace lo que lo apasiona y te pagan por eso, ay, se siente tan rico. O sea, estoy viviendo mis 10 minutos, hermanos. Y ustedes son parte de eso. Porque hace 11 años, por un error que yo cometí en mi vida, todo se perdió. Tuve que renunciar a la iglesia. Perdí mi casa. Perdí mi trabajo, mi ingreso. Perdí los amigos. Los amigos me abandonaron. Todos los que eran mis amigos se desaparecieron de un día para otro. Ella se enferma. Nos difaman a ella y a mí. Era una tragedia, hermanos. Era una tragedia. Y pasaban los días y parece que no terminaba. Y ella y yo de rodillas clamándole a Dios: Señor, Señor, nosotros te amamos. Esto está muy duro. Esto está muy duro, pero tú eres Dios. Y este no es el final de la historia, Señor. Esto no va a terminar así. Esto no va a terminar así, Señor. Tú prometiste que tú nos ibas a levantar. Tú prometiste que nos ibas a usar. Y a pesar de todo lo que estamos viviendo, todo se desapareció, hermanos, de la noche a la mañana. Y Dios utilizó eso para que hoy esta iglesia en español tenga un pastor y una pastora, que hacemos lo que hacemos, que amamos a Dios, que les amamos a ustedes y queremos cambiar el mundo.
Pero si esa gente no me traiciona, no me abandona y no pierdo todo, yo no hubiera venido a Dallas. No fueron ellos los que me traicionaron, fue Dios que nos mandó acá por ustedes, porque necesitaban escuchar un colombiano loco que predique su amor, que predique su palabra, que entienda que el poder de Dios. Yo no me quedé en la tragedia, la lloré, me dolió, sufrimos. Y mi llanto hoy es de gratitud, decirle: Señor, me hubiera venido antes. Yo no sabía que aquí había una iglesia que necesitaba un pastor colombiano que te hablara de su amor. Yo no te conocía, él sí. Dios permitió todo aquello para que hoy yo pueda estar aquí parado. ¿Cuál es tu tragedia? ¿Cuál es tu traición? ¿Cuál es tu pérdida? Te acabo de dar 10 personajes de la Biblia y te acabo de contar mi historia. Dime una cosa, ¿hay algo diferente en ti? ¿Siendo el mismo Dios? No, solo que tú necesitas ver los 10 minutos finales de la historia. Please, por favor, párate en fe y dile: Señor, esto me duele, esto no me gusta, esto es terrible, pero yo sé que mi Dios prometió que me levantaría, que me posicionaría, que me usaría, que me bendeciría. No sé cómo hoy, pero tú lo prometiste y tú lo vas a cumplir. Esos son los 10 minutos que cambian la historia de tu vida. Pero tienes que pararte en fe hoy. Deja de mirar al lado. Mira para arriba, al que todo lo puede, al que te dio la vida, al que murió en la cruz por ti. Míralo arriba y dile: Señor, ¿cuándo cambia esto los 10 minutos que estoy esperando? Y van a llegar, y van a llegar, y van a llegar. Perdón, le dije al principio que me podía emocionar. Amor, préstame mis gafas que no veo. El mejor momento en mi vida fue aquella crisis. No en ese momento, pero por causa de lo que hoy está pasando en mi vida, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Que mis mejores amigos me traicionaran, que me difamaran, que me acusaran, que la acusaran, que perdiera mi casa, mis finanzas. Fue lo mejor. Ojalá hubiera pasado antes. ¿Está listo? Póngase de pie, yo quiero leer esta palabra con ustedes. Diego, tengo la nueva versión internacional. No sé cuál es, espérate un momentico. Sí, el Salmo 23, ¿lo puedes proyectar? Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Por eso yo les amo tanto a ustedes. Por eso cada vez que me ponen la puerta y les doy un apretón de mano: Dios te bendiga, que tenga un buen día. Pues yo entendía que me trajo Dios aquí, pero fue duro, hermanos. Por eso hoy yo disfruto esto. Hey, quiero aclarar algo. Tal vez Dios no haga lo mismo contigo, porque Dios trata con cada uno de maneras diferentes como Él quiere. Te estoy contando mi historia. Y te estoy trayendo esperanza de 10 personajes de la Biblia y de cómo Él lo hizo conmigo. Y quiero declarar esta palabra, su palabra, sobre mi vida y sobre tu vida. Dice así la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tal vez estás en escasez ahora, pero aquí dice que Él es tu pastor y nada te falta. En verdes pastos me hará descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, porque Él lo prometió. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me conforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos.
Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré o habitaré para siempre. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por subirte a la cruz. Gracias por perdonarnos, amarnos como somos. Gracias por cuidarnos. Perdónanos, Señor, que en los momentos difíciles te negamos. Pensamos que te olvidaste de nosotros, Señor, y tú no eres así. Tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Tu plan es de bendición conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, que si está en un momento difícil pueda mirar al cielo y entender que el final de la película hay 10 minutos. Yo no sé cuándo empiezan, pero cuando empiecen la película cambia, el final cambia y empieza una nueva historia en tu vida. Solo tienes que creer en tu Dios, creer en tu Creador, creer en tu Salvador, creer que Él todo lo puede, que lo que estás experimentando hoy no es el final de tu historia, es solamente un proceso que Dios quiere aprovechar. Puede ser de traición, puede ser de abandono, puede ser de temor, lo que sea. Dios lo va a utilizar, porque para los que aman a Dios todo opera para bien. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.